Hola, soy Carlos Montero Rocher. Bienvenidos y bienvenidas a Expediente Cero. Los profesionales de la medicina, sin duda, representan un colectivo respetadísimo por todos nosotros, ya que más veces de las que nos gustaría, por desgracia, ponemos nuestra salud y a veces nuestras vidas en sus manos, y lo hacemos con total confianza. Muchos médicos, además, se devanan los sesos buscando algún remedio para los pacientes a los que tratan, y muchos de ellos, cuando esos remedios no existen, buscan investigar para hallar la cura de la enfermedad. Y los avances en medicina que tantas vidas han salvado se deben a estas investigaciones. Pero, ¿se puede hacer de la medicina casi un espectáculo? Es más, ¿os imagináis un médico haciendo lobotomías ambulantes? No es algo que ocurriera en el lejano oeste o en ferias donde los charlatanes ofrecían sus medicamentos milagrosos allá por el siglo XIX. Esto ocurrió bien avanzado el siglo XX. ¿No lo creéis? Pues no perdáis lo que hizo nuestro próximo protagonista. Fijaos qué nombre tenía. El señor de las lobotomías. Dentro intro y empezamos. En la primera mitad del siglo XX, la lobotomía estaba más que aceptada para tratar enfermedades mentales, y nuestro protagonista, el Dr. Walter Freeman, junto con su socio, el neurocirujano James M. Watts, habían realizado la primera de estas intervenciones en los Estados Unidos en 1936. Walter Jackson Freeman II había nacido en 1895 y tras formarse como médico decidió dedicarse al campo de la neurocirugía. Tras graduarse en Yale en 1916 y tras viajar por Europa consiguió consolidarse como el primer neurólogo en ejercicio en Washington. Entró a trabajar en el Hospital Psiquiátrico St. Elizabeth's y allí Freeman observó cómo los pacientes de este centro sufrían debido a la falta de métodos y tratamientos adecuados para ello. Atormentados por el sufrimiento que padecían los enfermos mentales de esta institución y de otras muchas, decidió buscar un método para aliviar esas dolencias. En su búsqueda por hallar un tratamiento eficaz para estas personas, Freeman encontró la figura del neurólogo portugués Egas Moniz, quien en 1935 había comenzado a aplicar un tratamiento llamado leucotomía. La leucotomía consistía en perforar el cráneo de los pacientes e inyectar alcohol en los lóbulos frontales para interrumpir las vías neuronales problemáticas, asociadas a las distintas enfermedades mentales. Moniz usaba un instrumento llamado leucomo para cortar varios núcleos del cerebro de sus pacientes. Freeman consideró que este método debía perfeccionarse y modificó la operación de Moniz para separar del todo las conexiones entre los lóbulos frontales del tálamo del cerebro. Había creado la lobotomía prefrontal. En 1942, Walter Freeman y su socio, el neurocirujano James W. Watts, ya habían realizado esta delicada operación, consistente en cortar ciertas partes del cerebro del paciente. Lo habían hecho en más de 200 ocasiones con resultados no siempre satisfactorios. Entre sus pacientes más prestigiosos se encontraba Rosemary Kennedy, hermana del que fuera presidente John Fitzgerald Kennedy, quien había sido sometida a esta lobotomía por mandato de su padre en 1941 y había quedado con la capacidad mental de una niña de 2 años. Pero aunque el 63% de los pacientes de los doctores Freeman y Watts experimentaban mejorías, Walter Freeman no estaba satisfecho con el resto del porcentaje y se propuso desarrollar una versión de esta cirugía tan delicada que se venía llevando a cabo. Esta consistiría en perforar el cráneo para, una vez llegado al cerebro, destruir ciertas partes del mismo. Freeman pensaba que debía haber una forma más rápida de realizar lobotomías, y fruto de sus investigaciones en este campo se fijó en el doctor italiano Amaro Fiamberti, quien operaba el cerebro de sus pacientes a través de las cuencas oculares. Inspirado en este médico italiano, Walter Freeman perfeccionó su lobotomía prefrontal convirtiéndola en una lobotomía transorbital, e ideó un nuevo método para lobotomizar a sus pacientes mediante el cual introduciría una herramienta similar a un picahielos a través de las cuencas oculares de sus pacientes, hasta llegar al cerebro. Una vez allí, iría moviendo su picahielos hasta destruir el tejido del lóbulo frontal que se creía que era la responsable de las dolencias mentales. Freeman había diseñado una intervención quirúrgica tan rápida que según él se podía realizar fuera de un quirófano, algo que, sin duda, podía ser algo clínicamente inapropiado, debido a posibles complicaciones durante la operación.
pero a la vez podía ser novedoso y lucrativo. Y lo que ocurrió a continuación escapa a toda lógica. Freeman quedó tan positivamente sorprendido con el resultado de su nueva forma de lobotomizar que decidió iniciar una gira por todos los Estados Unidos para publicitar su lobotomía, como una solución rápida a las enfermedades mentales. Esa decisión le costó romper con su socio, quien se negó a participar en el circo que pretendía hacer Freeman con sus operaciones cerebrales. Y es que para dotar de un mayor atractivo a sus lobotomías ambulantes, Freeman se serviría de un peculiar vehículo llamado lobotomóvil. Este no era más que una furgoneta en cuya parte trasera se había adaptado un quirófano donde el Dr. Picayelo, como se le empezaba a conocer a Freeman, realizaba sus lobotomías express. Con su lobotomóvil, Freeman realizó lobotomías a casi 3.500 personas aquejadas de dolencias como esquizofrenia, así como depresiones, obsesiones y hasta la homosexualidad. Así como lo oyes. Incluso personas consideradas normales clínicamente fueron atraídas por el mágico remedio del Dr. Freeman y se sometieron a estas lobotomías ambulantes de manera voluntaria para, entre otros disparates, rejuvenecer su personalidad. Para hacer estas lobotomías en vivo y en directo, Freeman administraba 2 o 3 choques eléctricos para dejar inconsciente al paciente y después introducir el aterrador picayelo bajo los párpados. Tras atravesar la órbita y acceder a los lóbulos frontales, comenzaba la destrucción del tejido cerebral. Walter Freeman llegó a practicar más de una docena de lobotomías en su lobotomóvil en una sola tarde, y para el año 1953 20.000 personas habían sido sometidas a las operaciones del Dr. Picayelos. Si bien hubo personas lobotomizadas que notaron mejorías en sus enfermedades, cientos de pacientes quedaron incapacitados o incluso perdieron la vida. Como es lógico, las denuncias comenzaron a llegar y el golpe final ocurrió en 1967 cuando Walter Freeman realizó su última lobotomía a una mujer llamada Helen Mortensen, que murió a causa de una hemorragia cerebral provocada por el picayelos de Freeman. A partir de ese momento, las autoridades médicas le prohibieron practicar más lobotomías, y el Dr. Picayelos moriría 5 años después solo y repudiado por la comunidad médica, y dejando tras de sí un reguero de pacientes con daños cerebrales irreparables e incluso muertos. Por suerte, tanto las lobotomías como las andanzas de este Dr. Picayelos, o rey de las lobotomías como también se le llegó a conocer, acabaron dando paso a técnicas y profesionales mucho más efectivos. Pero si nos paramos a pensar, imaginaos la cantidad de, podríamos decir, zombies que llegó a crear con sus mutilaciones cerebrales. Miles y miles de personas a los que les falta alguna parte de su cerebro. Y es probable que incluso alguna de estas víctimas aún se encuentre con vida en algún lugar de los Estados Unidos. Algo verdaderamente aterrador. Si has llegado hasta el final de esta entrega de Expediente Cero, te doy las gracias por ello y te invito a que si te ha gustado le des un like y que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. De esta manera me estarás ayudando a hacer que el Expediente Cero siga creciendo. Muchas gracias de nuevo y os espero pronto para reabrir juntos otro Expediente Cero.